Buenas tardes, soy Mar Fernández Vázquez de la Universidad de Santiago de Compostela. Quería agradecer a la organización de este seminario y al resto del Congreso Internacional por aceptar mi propuesta, que lleva por título Investigación hemerográfica de las columnas Salediza de Ler, publicadas por Carlos Casares. Y lleva como subtítulo una parte que serán un poco los resultados, ¿no? Una parte de resultados, como avanzaré después, que es ficha de recepción lectora y crítica para educación secundaria. Lo primero que les quiero contar es que esta propuesta va encajada en función de una serie de palabras clave que delimitan un poco el campo de investigación, un amplio espectro que es la didáctica de la literatura, haciendo cala en la prensa escrita, atendiendo a un receptor que es el alumnado de educación secundaria obligatoria, y luego fijando un poco la atención en lo que es la lectura y sobre todo en el pensamiento crítico. Por eso he mantenido la estructura de índice que está contemplada a lo largo de este congreso. Primero hablaré de una parte de introducción, me centraré después en el enfoque, los objetivos y la metodología. Pondré bastante énfasis en la parte de la discusión y finalizaré con la parte de resultados y las conclusiones. Lo primero que les quiero contar a modo de introducción es que el escritor Carlos Casares, no sé si lo conocen, pero es un escritor no solo de narrativa, la mayor parte de su producción es narrativa, pese a algunos inicios en poesía, pero mantuvo una serie de colaboraciones en prensa a lo largo del mismo tiempo de su producción escrita en otros géneros, aparte de ser conferenciante y una persona muy implicada en la cultura galega donde realizó diferentes gestiones. En el momento de su fallecimiento representaba la mayor institución que representa la cultura gallega, que es el Consejo de Cultura Galega, ¿no? Esta labor, en cuanto a una sección que se publicaba en el periódico coruñés A Voz de Galicia, empezó a comienzos del año 1975. La importancia de esta sección es el mismo momento de concepción y en el contexto donde había surgido. Es decir, Carlos Casares, en un viaje por París, descubrió que el periódico Le Monde contaba con una sección dedicada a lo que él entendía que era necesario en ese momento en la cultura en Galicia, que era una parte de la información y al mismo tiempo la divulgación. Entonces, a su regreso a Galicia, habló con los editores del periódico coruñés y decidieron apostar por intentar crear una sección más o menos similar, que nacía con una pretensión clara. Él en diferentes momentos de sus declaraciones le llamó notas de lectura, por eso yo destaco como palabras clave la lectura, pero en sí, digamos que si nosotros ajustamos a contenidos, se trata de reseñas crítico-divulgativas y comentarios de obras más o menos recientes de su publicación que abarcan todos los géneros canónicos, inciden en marcar algunos autores clásicos, en aquel momento ya eran autores clásicos, y también atender a las nuevas voces que están surgiendo en la literatura gallega en aquel momento. Por eso el enfoque bebe un poco de esta necesidad de un contexto muy claro, ¿no? Galicia en aquel momento vivía una situación histórica condicionada por diferentes normas que le obligaban a vivir una situación lingüística que entendemos de diglosia en favor al castellano, ¿no? Esto condicionó, digamos, toda la producción en los diferentes ámbitos y en lo que entendemos en el ámbito de la edición, pues implicaba que había muy poca apuesta por publicación de libros en gallego y, consecuentemente, y por diferentes otras razones, existía un público, potencial público lector como receptor de esas obras con muy poca competencia lectora que entendemos en esta lengua, ¿no? Entonces, la clave realmente de entender qué significó Aledicia de Ler en este momento es ver que lo hacen con una pretensión muy clara y con una persona que les escribe que es muy peculiar dentro de sus claves. Es decir, no es un poco la justificación como si fuera poética, ¿no?, del propio autor para decir que, bueno, la responsabilidad última es suya, ¿no?, sino que realmente las concibió como unas notas de lectura, que el criterio era un criterio personal, es decir, él había ideado la sección, por eso tenía su propio criterio, y simplemente lo quería marcar porque él en principio se definía como lector antes que escritor, y desde esa perspectiva propia, ¿no?, que él entendía que era un lector concienzudo, una persona cabezuda, constante, sobre todo que tenía una familiaridad muy clara desde sus inicios y cuando descubrieron su vocación en la lectura por la profesión y por la vocación, ¿no?, con la literatura. Desde esa óptica realmente es desde el que se enfoca la propia sección, ¿no? Por eso, esta propuesta tiene como un gran objetivo general, ¿no?,
primero entender o potenciar el valor del uso de la prensa escrita en las aulas de educación secundaria, porque es uno de los objetivos que aparecen contemplados en la normativa vigente. Y por otra parte, que el alumnado no memorice, sino que realmente entienda e intenta acercarse a autores literarios desde una concepción de pensamiento crítico, ¿no? Y eso nos llevaría a intentar fijar una serie de criterios formales y estilísticos que entiendan las columnas, sobre todo columnas periodísticas escritas por autores, ¿no? Que tienen otras peculiaridades. Este objetivo general se concreta en dos objetivos específicos. Por una parte, analizar esos aspectos singulares de una serie de columnas, ¿no? Como nace en el año 1975, pues vamos a analizar de esas 44 de ese año inicial, y luego proponer una ficha que nos valdría tanto como para recepción lectora como para una recepción crítica, ¿no? Para esta alumna. El punto de vista de la metodología es un poco diferente a otro tipo de propuestas, ¿no? Como se trata de una investigación hemerográfica que va luego unida a una posterior reflexión, pues lo que se necesita es un poco ofrecer una serie de criterios que nos permitan vehicular un instrumento que vale tanto como instrumento de análisis, como instrumento de reflexión o instrumento de evaluación después por parte del docente, ¿no? Para medir, cómo han conseguido o no adquirir las competencias esta alumna de educación secundaria. Y asimismo que sirva como ficha de recepción lectora y recepción crítica. Por esas peculiaridades de esta metodología y para clarificarla, primero se hace un contexto, ¿no? Para entender realmente qué significó la sección de Carlos Casares, qué concepción tenía en su planteamiento. Tuvo dos etapas de publicación, vamos a ceñirnos a la primera, sobre todo el primer año de publicación, y qué recepción crítica ha tenido. El foco clave de esta propuesta es la discusión. Y la discusión es establecer en qué argumentos nosotros podemos ver como definitorios de lo que sería esta sección analizada de leer, qué intención clara o cómo se manifiesta esa intención por el fomento de la lectura del libro gallego. ¿Y en qué aspectos se considera en ese momento, cuando hay poca, como avanzaba antes, competencia lectora y poca obra publicada, para intentar crear o forjar o contribuir a que se creara una crítica periodística en lengua gallega? De ahí que los resultados en este momento se ciñen, por una parte, a encontrar el propio material después de la investigación hemerográfica, que son las 46 columnas publicadas en el año 75, y luego establecer los rasgos literarios de esa primera etapa, ¿no? Que tiene Casares como escritor de A Ledicia de Leer. Esto nos lleva a una serie de conclusiones, es decir, por una parte se ha conseguido ese objetivo general y los dos específicos, y por otra parte esto redunda en que el alumnado ha conseguido conocer y valorar el columnismo literario en lengua gallega y la importancia de la necesidad de fomentar el periodismo crítico, al margen de el tipo de lector con el que nos encontramos. En aquel contexto era un lector poco frecuente, poco habitual y con escasa competencia, pero esta misma realidad con niveles de profundización valdría para un lector habitual de prensa. Quedo pendiente de las preguntas que puedan formular, bien a lo largo de lo que sería el congreso o a título personal si quieren hacerlo luego en el futuro a través de mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención.